Hola, somos Eugenia Pizarro y Malena Trigo. Y hoy vamos a hablar de la Revolución Rusa. Bueno, el concepto de la Revolución Rusa. Se denomina a Revolución Rusa al conjunto de acontecimientos sucedidos entre febrero y octubre de 1917 y que llevaron al derrocamiento del régimen zarista y a la instauración del primer gobierno socialista del mundo. La Revolución Rusa tuvo dos etapas. Una primera revolución en la que el gobierno zarista es derrocado y se impone un gobierno provisional, y una segunda revolución en la que se elimina este gobierno provisional para establecer un gobierno comunista. Para entender bien sus causas, tenemos que ver primero cuál era el contexto histórico y social previo a la Revolución Rusa. La primera causa fue la Primera Guerra Mundial. Las sucesivas derrotas frente a la poderosa maquinaria bélica germánica llevaron al zar Nicolás II en 1915 a asumir el comando directo de las Fuerzas Armadas. Años antes, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa contra Japón en la guerra ruso-japonesa. Bueno, la segunda causa fue la crisis económica, que la guerra tuvo un fuerte impacto sobre la economía rusa, tanto en las zonas agrícolas como en las industriales. Entre 1915 y 1917 bajó un 20% el área de cultivo, generando desabastecimiento en la población. Las jornadas de trabajo se extendieron y tenían que trabajar mujeres y niños, porque los hombres estaban frente de la guerra. Habían dos clases sociales, la nobleza y el pueblo. No había prácticamente clase media. Bueno, la tercera causa fue la emperatriz Alejandra. Quedó al frente del gobierno, que estaba en desacuerdo con cualquier medida favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, que era su asesor político. Estas causas, unidas a un fuerte invierno, fue el detonante que hizo saltar la revolución. Ahora vamos a hablar del desarrollo, la Revolución de Febrero. La crisis económica y social se agravó en el invierno de 1916 a 1917, pero los problemas se multiplicaron también en el frente de guerra cuando las deserciones de soldados aumentaron y se produjeron varios motines en varios regimientos. Las obreras de algunas fábricas textiles y los trabajadores de la industria metalúrgica comenzaron una ola de huelgas y manifestaciones en Petrogrado. La ciudad se paralizó y los soldados encargados de la represión de las constantes movilizaciones empezaron a dudar sobre su obediencia a las órdenes del zar, que era Nicolás II. La protesta contra la escasez de comida se había transformado en una protesta contra el zar. Durante los 5 días de protestas y movilizaciones, se registraron más de 1,5 millones de muertes. La respuesta del zar Nicolás II decidió adjudicar debido a que casi ningún policía estaba dispuesto a luchar por él. El pueblo con esta respuesta sintió una sensación de liberación. La Duma designó un gobierno provisional presidido por Georgy Lvov, que terminaría siendo encabezado por Alexander Kerensky. Se permitió la entrada a exiliados políticos, entre ellos la entrada de Lenin. Bueno, la Revolución de Octubre. Comenzó el 25 de octubre, cuando las fuerzas del Comité Militar Revolucionario, organizado por Trotsky en el Soviet de Petrogrado, ocuparon lugares estratégicos de Petrogrado y rodearon el Palacio de Invierno, donde sesionaba el gobierno provisional. El 25 de octubre, la Guardia Roja lleva a cabo la toma del Palacio de Invierno. El gobierno provisional fue desalojado del poder y sus miembros fueron detenidos, excepto Kerensky, que logró huir. El nuevo poder revolucionario inició negociaciones de paz con Alemania, expropió tierras de la nobleza y los grandes propietarios, decretó el control obrero de las empresas, nacionalizó las principales empresas industriales y los bancos, repudió la deuda externa contraída por el zarismo y creó un comité del pueblo presidido por Lenin. La Asamblea Constituyente fueron el primer problema que los bolcheviques debieron enfrentar. Gracias al apoyo de los campesinos ganaron los miembros del Partido Socialista. Esto desembocaría en una guerra civil. Las consecuencias de la Revolución Rusa fueron el derrumbe de la monarquía absoluta y autócrata de los zares y de la dinastía de los Roma, que llevaban siglos de presión y de poder absolutista en el denominado Imperio Ruso. El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denominaron Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto supuso la adopción de las ideas socialistas y el desarrollo de otras ideas anarquistas y comunistas. El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denominaron Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Esto supuso la adopción de las ideas socialistas y el desarrollo de otras ideas anarquistas y comunistas. El encumbramiento de Rusia a la categoría de la gran potencia en política económica, científica y militar del mundo. La formación en el mundo de dos bandos ideológicos, el del capitalismo y el del comunismo, y la rivalidad y la discrepancia surgidos entre los mismos, como resultado de la aspiración de los dos bandos de difundir su sistema económico por el orbe. Esto ocasionó el surgimiento de un mundo bipolar y el consiguiente conflicto entre ellos, el crack del 29. En 1942 murió Lenin, el líder de los bolcheviques y promotor del nuevo Estado soviético, dejando tras de él la incógnita sobre su sucesión. El vacío del poder desencadenó una lucha entre los dirigentes del partido bolchevique, conocida como el Gran Debate, que se desarrolló entre 1924 y 1928, en diversos frentes, por la jefatura del partido, por el poder en el Estado soviético y por la dirección y orientación de la revolución. El debate se popularizó en torno a dos figuras: Trotsky, que en aquel momento era la figura más destacada entre los sucesores de Lenin, y Stalin, que desempeñaba la secretaría del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922. Pero las intrigas también implicaron a otros líderes bolcheviques. Trotsky y sus aliados representaban el ala más radical del partido, que defendía el abandono de la NEP, que era la nueva política económica, para profundizar en la revolución socialista, impulsar las colectivizaciones, extender la revolución en Europa, la llamada revolución permanente, y promover un funcionamiento más democrático del partido. Otros dirigentes, con Stalin a la cabeza, representaban las posiciones más conservadoras. Proponían continuar con un sistema de economía mixto, construir el socialismo en un solo país y reservar las decisiones políticas a los dirigentes del PCUS, que era la política comunista de la Unión Soviética, eliminando el debate interno del partido. Bueno, en 1927 la lucha se agudizó y Stalin, que manejaba los resortes internos del partido, consiguió hacerse con el poder. El resultado fue la orientación de la revolución hacia el establecimiento de un poder autoritario, en manos de un verdadero dictador, un centralismo absoluto y la dificultad extrema de seguir cualquier vía de participación democrática en la revolución. Stalin también optó por poner fin a la economía mixta y formar la colectivización de toda la propiedad, persiguiendo a todos aquellos que se le resistían. Una vez en el poder, Stalin acabó con todos sus opositores, expulsándolos del país o condenándolos a muerte tras ser juzgados. Este fue el primer episodio de lo que más tarde se convirtió en una verdadera dictadura, basada en el poder absoluto de Stalin dentro del PCUS y del Estado. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y ver nuestro video. Las fuentes que hemos utilizado han sido Santillana, Historia Argentina y el Mundo, la primera mitad del siglo XX, Nuestro Saber es Clave, Buenos Aires 2016, que ha sido este libro. También la bibliografía y el video que nos pasó la profe nos ayudó mucho para hacer este trabajo. Bueno, muchas gracias. Riistäjät ruoskaa nyt selkäämme soittaa, vastassa valkoinen armeija on. Pakko on taistella, kuolla tai voittaa, ratkaisu eessä on tuntematon. Mutta me nostamme purppuravaatteet, taistoni työläiset kutsua voi. Rohkeina puolesta veljeysaatte, käymme ja kaikille laulumme soi. Aatteemme ainoan kallin ja oikean puolesta raatajan eespäin mars. Aatteemme ainoan kallin ja oikean puolesta raatajan eespäin mars. Veljemme vankilat tyrmiinsä sulkee, kostaja kultakin kalleimmat vei. Tilppuen roistot ja ryövärit kulkee, sellaista kauemmin sallita ei. Vääryyttä vastaan me taistelun tiellä, kuljemme kostoa kalpamme soi. Vaikkakin yksilöt sortuisi siellä, puolesta